ya comienza el taller. ¿Cómo nos gusta esta cortina musical y cómo nos gusta cuando llega la doctora, que es equipo con nosotros y es equipo en esto de seguir desparramando saberes y desparramando esto que es equipo? Y hoy traes una invitada de lujo, Vivian, bienvenida. Pero brilla, en realidad, me opaca en su brillo. ¡Ay, qué divina! Eso es imposible, pero contanos. Bienvenida también. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Barbie es amiga, la conozco hace mucho tiempo en un training de sexología con el doctor Paco Cabello, que ya tendremos la oportunidad de que venga a Uruguay en algún momento de nuevo. Y bueno, y es una genia, en realidad, es del otro lado del charco. Es ginecóloga, es sexóloga, tiene una cantidad de estudios que el currículum es súper grandote y largo, pero particularmente viene con nosotros a través de la Sociedad Uruguaya de Sexología para hablar de lo que es sustancias y placer, que somos muy ignorantes, ¿no? Tendemos a creer que las sustancias todas hacen mal y nos pueden perjudicar un montón, y cuando nosotros aprendemos a cómo controlar los daños y a cómo consumirlas de la manera adecuada y en sus formas, etcétera, pueden potenciar o ayudarnos a muchas disfunciones sexuales y, ¿por qué no?, el placer. Y bueno, y Barbie, como es una salada, sobre todo en lo que tiene que ver con sustancias. Es muy jugado ese tema. Y todo eso. Bueno, ahí todo bueno, tuyo, ahí Barbie. sí me parece muy importante traer esto. O sea, son sustancias que milenariamente la población utiliza, ¿no?, como para su sexualidad. Y me gustó mucho el chat porque aparece mucho el alcohol. Y siento que es la sustancia más legitimada que las personas utilizan para sus relaciones sexuales. Nosotros desde la consulta hacemos preguntas, ¿no? Y aparecen estos porcentajes que son interesantes, que más del 30% de la población para sus relaciones sexoafectivas utiliza algún tipo de sustancia y la que más se utiliza es el alcohol. Nosotros desde medicina, quizás el recorrido que tenemos en la carrera es toxicología, el espacio en donde se enmarcan estas sustancias, pero no es cierto que la sustancia per se es un tóxico. Va a depender toda la dosificación que la persona tenga. Entonces, en el alcohol, por ejemplo, para hablar un poco de esto y hacer esto que dice Vi, que es la reducción de daños y la reducción de riesgos, nosotros como profesionales de la salud tenemos que avisarle a la población. 1 o 2 copas, ¿qué es lo que puede generar el cuerpo? Va a bajar la lubricación vaginal, va a generar una disfunción eréctil cuando uno se pasa de dosificación del alcohol. Todos sabemos que sí puede pasar. Entonces, es muy importante que hablemos de estas temáticas. Pero entonces no es tan bueno. La sustancia per se es la que sustancia, más se usa, pero no quiere decir que sea la más. Exactamente. Por eso es importante hablar de placer y sustancias, aprender que todo tiene una dosificación y acompañar a que la población no tenga un impacto negativo, porque si no, o sea, es como una invitación a fingir cordura, por decirlo de alguna manera, y a hablar de estos temas. Y sobre todo para los chiquilines que están empezando en su vida sexual, pero también para la gente mayor que tiene esta costumbre de desinhibirse con ciertas sustancias para conectar con la sexualidad. Esa es como la primera sustancia en donde podemos empezar a hablar. Después vienen un montón más que tienen un impacto también positivo y una de ellas es la planta de la cannabis, ¿sí? La planta de la cannabis se ha usado milenariamente para muchas cosas en la salud y lo que tiene que ver con la salud sexual, hoy en día se está utilizando en forma, por ejemplo, de óvulos para colocar adentro de la vagina, para cuando hay dolor a la penetración, porque la cannabis alivia el dolor, baja la inflamación y relaja los músculos del piso pelviano. Y esto antes no se utilizaba. Cuando aparece la utilización de la cannabis en medicina es asociada al cáncer, ¿no? Sí. Y empieza a aparecer en patologías neurológicas. Hoy sabemos que nuestro propio cuerpo tiene lo que se llama sistema endocannabinoide y es por eso que la planta tiene una acción en la corporalidad. Entonces, aprovechando que ese sistema endocannabinoide tiene muchos receptores en el cerebro y muchos receptores en la genitalidad, es que se utilizan otras vías de administración, que la más habitual es la vía fumada, que los doctores no recomendamos claramente fumar. Entonces, pensar en esas otras vías de administración. Exacto. Para cada la gente país con cáncer toma gotitas acá. Exacto. Cada país tiene su propia regulación. Siempre nosotros sugerimos, digamos, dependiendo de la patología, las gotas sublinguales tienen una vida media de acción en el cuerpo de 6 a 8 horas. ¿Sí? Los óvulos adentro de la vagina tienen también una vida media mucho más larga que la vía inhalatoria. No recomendamos que la gente fume tampoco, que la gente vapee esos que son de aceite, porque es meter aceite adentro de los pulmones. Entonces, empezar a entender
entender que también esas sustancias pueden tener un impacto positivo en lo que tiene que ver con disfunciones sexuales que vemos mucho en la consulta. Y otras las sustancias que están apareciendo nuevamente lo que es en la terapia, que Australia ya la tiene aprobada, incluso el gobierno la está sintetizando y varios estados de Estados Unidos, como por ejemplo Oregon, tienen sus protocolos, son los derivados de hongos, por ejemplo la psilocibina, que en microdosificación, estamos hablando ¿Somos alucinógenos? Exactamente, en una microdosificación... Mirá, qué sabia la gente de Rocha, ¿eh? Qué sabia la gente de Rocha, se adelanta todo. En una Brutal. microdosificación estamos hablando de 0,1, 0,2, 0,3 gramos por persona, acompañado de un proceso terapéutico, es decir, con un profesional de la salud al lado, en una sesión de 1 o 2 horas, se trabaja en 1 o 2 meses la patología. Australia lo aprueba para la depresión resistente al tratamiento con fármacos. La farma se da cuenta que los psicofármacos que hay no son suficientes para que la persona responda y empieza a incorporar esto como una terapia. Y nosotros si hablamos, por ejemplo, de síntomas en la menopausia hay síntomas depresivos porque los receptores del cerebro bajan, ya no hay más estrógeno y el cerebro no entiende qué está pasando y aparece irritabilidad, alteraciones del sueño en la menopausia. A mí me gusta decirle plenipausia porque queremos que llegar plenas a esa etapa de la vida, y aparece también depresión. Entonces, enmarcados en la depresión resistente al tratamiento, en algunos países se está poniendo para síntomas menopáusicos que están relacionados con el ánimo también microdosificación. Hay que mirar también un poco lo que está pasando a nivel mundial en términos de salud, ¿no? Sí. A todo nivel, y nosotros no sabemos hacer eso, ¿no? A veces creemos que todo empieza desde nosotros y esa mirada al mundo. Pero generalmente eso que vos estás diciendo científicamente lo percibimos nosotros también, que la instancia del fin de semana es todo, ¿no? Todo gozadera, relaciones sexuales, alcohol o la forma que uno tenga de distenderse. ¿Tiene ese efecto de distensión igual y eso no aporta a la sexualidad? En mínimas dosis genera una desinhibición del lóbulo frontal, esto que uno se siente por ahí con más verborragia, pero Mínimas después... dosis según cada uno, ¿no? Exacto, tu peso y tu altura y tu metabolización. La costumbre que uno tenga también. Claro. Sí, la adaptación de las sustancias, por eso es tan importante hablar de estos temas, la adaptación de las sustancias, y siempre decimos que también cómo está creciendo el cerebro. El cerebro entre los 18 y los 21 todavía tiene un poquito de crecimiento. Entonces, la recomendación siempre sería, como profesionales de la salud, dilatar todo lo que se puede la utilización de la sustancia. Es muy difícil. Claro, que no pero, significa en pedo. Claro, nosotros como profesionales de la salud tenemos que aprender a acompañar y no castigar. Y creo que eso es lo más difícil, porque viste que vos dijiste al principio, hay sustancias, qué tema, ¿no? Y es un tema muy sensible. Pero nosotros, trabajamos con pacientes que entendemos que hay algunos que utilizan sustancias sin daños y just for fun, o sea, solo por placer, y hay otras personas que no pueden controlar esa dosificación y complejizan su calidad de vida por la utilización de esa sustancia. En ese arco iris de situaciones clínicas que dependerán de la dosis, como profesionales estamos para acompañar a la persona. Capaz que es una pregunta más para Vivi que para vos. ¿Y cómo estamos nosotros en Uruguay con respecto a esa información y a esa utilización por parte de ustedes en los tratamientos? En el horno. Por eso la traemos. En Uruguay no tenemos formación en estas cosas. Nadie nos enseña nada. Tenemos que ir a formarnos con gente que realmente sepa y nos enseñe. A ver, Barbie tiene el primer slide, o sea, la primer foto que aparece en su curso nos habla de lo que tiene que ver la relación entre cuando uno fuma, por ejemplo, un porrito, ¿no? Esta cannabis que se fuma, que cómo se va según la temperatura que va agarrando esa flor, ¿no? Ese porringui, cómo va liberando las sustancias. Y se llega, bueno, Barbie lo dice mejor porque se lo sabe de memoria, pero ¿Por qué usted habla de sexualidad con términos correctos y cuando habla de sustancias dice porringui? Bueno, te digo, ¿cómo se dice? Yo no digo pitulín. Porro. Porro, no me ¿Cómo se defienda, dice? bueno, está. Porro. El cigarro de cannabis. El cigarro de cannabis, cuando nosotros lo fumamos, lo que hace es quemar la sustancia, ¿no? Quemar la flor y eso va a generar una liberación de tóxicos mucho más de lo que sería vapearlo, que se puede regular la temperatura con la cual se va quemando esto, vamos a decir, y tenemos mejor sustancia que nos va a ayudar. Háblalo. Claro, adentro de la flor de la cannabis hay un montón de sustancias que se llaman cannabinoides. Dentro del que la Organización Mundial de la Salud dice que no tiene efectos adictivos es el CBD. Hoy en día todos los preparados de aceites, de ungüentos para los dolores musculares, los óvulos, toda la búsqueda es que tenga CBD. Ahora, ¿cómo
cómo separo el CBD del THC, que el THC es el divertido, el activo, el que pone eufórica a la gente. ¿Cómo lo separo? Bueno, se separa a través del calor. Una de las formas es a través del calor. Entonces, cuando la gente fuma, no lo puede separar. Ahora, cuando la gente pone la flor en un dispositivo que se controla con el celular, si yo levanto a 180 grados, solo se libera THC. Si levanto a 190, se empieza a liberar el CBD y ahí es donde yo al paciente lo puedo controlar. Hay una empresa alemana que se llama Storsbickel, que es la primera que hace un vaporizador para que los pacientes con cáncer levanten esa temperatura y puedan aliviar su dolor. Entonces, ahí es donde nosotros, la medicina necesita la utilización de estos dispositivos electrónicos adaptados que tienen Internet of Things, o sea, que tienen un Internet que le permite al paciente dosificarse, pero básicamente controlar qué sustancia va a ingresar en el cuerpo. Y que cuando uno fuma... Quema todo a la vez. Claro, y a partir de los 200 grados, la combustión es lo que te genera la falta de oxígeno en el cerebro, en los pulmones, y es lo que te genera después una disfunción eréctil o una falta de lubricación o una incapacidad orgásmica, porque esa combustión te lastima todo el cuerpo. Entonces no podemos pedirle a la gente que fume. Sí es cierto que la vía inhalatoria es rápida. Entonces, si yo tengo un dolor menstrual que muchas de mis pacientes utilizan para la dismenorrea, para la endometriosis, o sea, esos dolores en la menstruación, utilizan el vaporizador y la acción es inmediata, es en 15 minutos. Pero se te va la hora la acción, que es lo que pasa cuando uno fuma porro. Entonces, la idea en algunas patologías es usar la combinación. Vaporizador cuando no aguantás y las gotitas sublinguales. Ahora vienen gomitas también con CBD. Sí, probé. Si tengo pacientes con disfunción eréctil, nosotros en Argentina tenemos un registro que se llama ReproCan, donde ponemos a los pacientes y en la disfunción eréctil, por ansiedad, que se trabaja con terapia sexual, uno puede utilizar una gomita, porque los pacientes me dicen, Barbie, yo no me puedo ir a la cita con el frasquito, el gotero y tomármelo. Sí. Bueno, entonces vienen otras vías de administración y la digestiva también tiene una vía larga de absorción y en muchas empresas a nivel mundial están haciendo las gomitas, que es más fácil también para que el paciente lo utilice. Exactamente. ¿No la dejes a mano de los niños? No, claramente. Y siempre hablamos de la reducción del daño, que lo ideal es que las sustancias comiencen a partir de los 21 años, donde el cerebro y el propio sistema endocannabinoide ya terminó de crecer y de desarrollar. Y si hablamos de otras sustancias, porque sí, tanto las farmacéuticas como las prohibidas, digamos, las ilegales, la cocaína, el popper, ácidos, no sé lo que se inyectan. Exacto. Tenemos otras sustancias que la gente utiliza y tenemos todas esas que vos mencionaste. El popper, para la gente que está viendo y que por ahí no sabe lo que es un nitrilo que se inhala y genera como un efecto rápido de euforia que se acaba muy rápido y se utiliza mucho para las relaciones sexuales porque genera una dilatación del piso pelviano, ¿sí? Entonces genera una penetración que quizás no es tan dolorosa, sobre todo la penetración anal. Entonces ese popper se utiliza y no está muy recomendado utilizar en altas dosis y no tiene un foco medicinal, por decirlo de alguna manera, porque el nitrilo irrita mucho la vía respiratoria. Después el LSD, lo mismo que decía con los hongos, en algunos países los psicodélicos, los ácidos, en algunos países se utilizan en microdosificación acompañado con un terapeuta y ya la macrodosificación, que es lo que la gente utiliza para la alucinación, no es recomendado para porque tiene como efectos adversos y no hay un acompañamiento terapéutico. Y hablamos de esto, que la población también se apropia de la sustancia. Y otras sustancias, me gusta que mencionaste varias, de la farma, hay muchas sustancias que impactan en el deseo sexual. Por ejemplo, los antidepresivos. Tengo muchos pacientes que vienen con paroxetina, fluoxetina, que me dicen, che, doc, no orgasmeo. Estoy y no llego al orgasmo. Esos antidepresivos a nivel cerebral modifican la neuroquímica y hacen que la persona no pueda llegar al orgasmo. Y es muy importante que la gente que hace psiquiatría le avise esto al paciente. Y no suele pasar. Para que no se asuste. Ahora, pero por ejemplo, yo fui al psiquiatra, estoy tomando eso y no me funciona, no sé cuánto. ¿Puedo contrarrestar ese efecto de la pastilla con este tipo de cosas? Sí, en realidad lo que está sugerido es que es la lucha y la militancia que tenemos con BI, que cuando cualquier sustancia legitimada por la industria, por la farma, va a impactar negativamente en tu sexualidad, el médico te tiene que avisar y te tiene que derivar a terapia sexual. Por ejemplo, la quimioterapia te va a impactar en la salud sexual. ¿También? Te tiene que avisar y te tienen que mandar a terapia sexual. Y ahí vos vas a afrontar ese efecto adverso de otra manera. En relación a los psicofármacos, hablando con el psiquiatra, podemos jugar a hacer dosis de fin de semana, es decir, bajar un poquito la dosis, los fines donde la gente idealmente tiene
más relaciones sexuales y acompañar, ¿sí? Hay situaciones en donde hay que poner las cosas en la balanza. Es cierto que el placer queda como a lo último. Me hacía gracia el chat que decían tipo, bueno, en las vacaciones. Esperamos a tener placer el fin de semana, esperamos a tener placer en las vacaciones y siento que es importante sumarlo a la cotidianidad. Entonces ahí, cuando las personas están usando una sustancia que impacta negativamente en su placer, pero que depende de su salud de ello, por ejemplo su salud mental, es donde nosotros en terapia sexual tenemos que acompañar. Sí, es como un trabajo interseccional. Exacto. Y bueno, y hablando de todo un poco, no iba a otra cosa que nos ibas a comentar, de una fiesta. Bueno, me encanta, me encanta. Sí. Estamos militando. Porque Una queremos paciente una vuelta me dijo, ¿por qué no haces una fiesta en donde podamos hablar de todas estas cosas con la naturalidad que vos lo haces, podamos interactuar entre las personas y quizás conocer gente? Entonces ahí empecé a desarrollar estos eventos que se llaman Fiesta Roce, en donde también esto de conquistarnos hoy en día a través de la virtualidad es difícil, ¿viste? Un corazoncito que te dice, un emoji que te dice. La gente, le cuesta hablar. Entonces inventé un protocolo que son pulseritas del consentimiento, en donde venís rojo, amarillo, verde. Rojo si estás en un vínculo y solo querés escuchar la charla y aprender. Amarillo si estás para charlar con gente. Y verde si querés conocer gente. Entonces es como más fácil de identificar. Y entre charla y charla... A mí lo del roce me sedujo. Claro, claro. El concepto arte. roce también es interesante. Entonces en ese concepto, entre los intervalos de las charlas, sucede este espacio que yo hago como debates grupales, con cartas de preguntas sexuales, y la gente sin conocerse interactúa, cuenta sus experiencias, y aparece esto mucho de el ayudar al otro, ¿no? Sí, porque a mí tengo una disfunción eréctil, mira, yo hago esto, ¿no? Como que se van ayudando las personas, se van recomendando y se van conociendo también. Así que bueno, que con Vi queremos importarla acá para... Queremos traerla para acá, ¿qué dice? Para acá, ¿se sumaría la gente? Suma, tenemos que preguntar por WhatsApp. ¿Irías a un grupo, a una fiesta rosa? Charlas médicas, hay gente para todo. Vas a encontrar. Hay una cuestión de que también da un poquito de pudor capaz el que acá nos conocemos todos, ¿no? Es como medio... Claro. Vamos a hacer fiesta roce con antifaces. Claro, que no nos Ahí estamos viendo imágenes en este momento. ¿Dónde? Ahora sí te gustó. Mira, ahí vemos un Ahí te poquito. gustó. Mirá. Hay una porque técnica además que es ahí el va. shibari, es una técnica Ya lo milenaria, el shibari, que es muy interesante y mucha gente, a ver, dentro de lo que es la sexualidad, las prácticas son finitas, es decir, tenés juguete, tenés lubricante, tenés algunas posiciones, algunas prácticas y fin. Bueno, el shibari es una técnica milenaria que se recupera en donde hay mucha dominación y sumisión, pero sin violencia, todo con suavidad, con sutileza. Te quedas en una posición, es como casi un masajito relajante y esas posturas te van generando una relajación y un erotismo. Relajante, me estás hablando que lo atan. Lo atan, Claro, pero no hay violencia. No hay violencia. Capaz que porque tú no tienes un recuerdo de ese tipo de cosas. No hay violencia, hay mucho consentimiento, consenso y seguridad. Esto está dentro de unas prácticas que se llaman BDSM. No sé si las escucharon nombrar. Sí, hemos ¿Vieron la hablado película acá? 50 sombras de Grey? Bueno, hay un contrato antes de hacer la práctica de shibari. Entonces yo te pregunto, ¿qué posición te gustaría? ¿Cómo que estarías más cómodo? Mientras te voy atando te voy diciendo un poquito más fuerte, un poquito más suave, estás cómodo, querés un mimito, querés agüita. O sea, hay una asistencia que los vínculos vainilla, o sea, los que no hacen BDSM y tienen relaciones estereotipadas, no voy a decir normales, no voy a decir normales, porque si no lo otro parece normal. Vainilla y BDSM, claro, bueno, medio como que en chiste los BDSMeros nos dicen a los paqui o a que no practicamos cosas diversas, nos dicen vainilla. Entonces, los vínculos vainilla, se tienen relaciones, tucu, tiquitaca, y no se te preguntó qué querías, qué necesitabas, hay poco diálogo. Entonces, esta película, que es a partir de un libro, revaloriza esos contratos y esos acuerdos previos que dan mucho erotismo, chichonear, tipo, a ver la lista de las cosas que querés, y después hacemos esto, y después hacemos lo otro. Entonces, ese consentimiento previo que erotiza un montón, me garantiza que la práctica sea segura. Y los BDSMeros tienen palabras de seguridad, ¿no? También usan el semáforo, tipo rojo es parar, amarillo es ir más lento, verde dale. Pero también, qué sé yo, pueden usar una palabra divertida, tipo arepa. Si yo digo una palabra que sale del contexto sexual, si yo digo arepa, de repente se para la práctica. Entonces, siento que los vainillas tenemos que tomar algunas de estas cosas y apropiarnos para que nuestras prácticas también sean distintas, porque si no, después en el consultorio la gente, ¿por qué viene? Hay bajo deseo porque hay rutina. Claro. Y hacemos siempre lo mismo. ¿Y cómo tienen relaciones la gente? Con sustancias, o sea, poco consentimiento, de noche, después de comer, o sea, en el peor escenario, ¿no? Y esa rutina
entramos todas las personas a la rutina. Entonces también podemos salir. Y la gente al principio, ay, porque antes lo hacíamos en el sillón, en la alfombra, lo hacíamos en el baño, Doc, y ya pasó esa etapa. Bueno, pero la alfombra está ahí. Sí, está. El sillón y la ducha están. Entonces, nosotros en el acompañamiento clínico acompañamos a que las personas ingresen a diversas prácticas. Por eso me interesa traer el Shibari, que en realidad no es que inventamos nada nuevo. Es un arte milenario, como también lo es el Tantra. Siento que las comunidades a lo largo de la historia han utilizado sustancias para rituales, ¿no? Para relacionarse con el placer, pero hoy tenemos otro estigma con las sustancias, aunque milenariamente nuestros pueblos originarios utilizaban para conectar o con la espiritualidad o con el placer, y había como una figura del chamán que te acompañaba en ese proceso. Claro, ahí vuelvo también un poco a lo que decía hoy José Femenides de la prohibición del alcohol, ¿no? Lo que generó, y creo que las prohibiciones de las sustancias, más allá de las farmacéuticas, genera también un rechazo de la gente, ¿me explico? Porque estás, claro, y además no está bueno no que estás consumas educando. sustancias. Y vos te estás tomando 80 pastillas que te da el psiquiatra y son mucho más fuertes capaz que el porro que se está fumando ese chiquilín. Hay mucha doble moral, entonces nosotros como profesionales de la salud es acompañar, no castigar, no estigmatizar, ¿no? Como la persona como drogadicta que no tiene una reinserción social, que está como en un apartheid social y cultural. Esa gente sufre también. Entonces también es acompañarla a que comprenda esa redosificación sin esta doble moral, porque nos tomamos un tubo de vino. Claro, pero no debe ser fácil para una persona que de repente toda su vida censuró y puso a un lado todo ese tipo de que vos le digas, mira, capaz que probando esto tenés placer y va a haber una resistencia. Sí, hay mucha resistencia, pero también hay ganas de conectar con el placer y nosotros destetamos, a mí me gusta este término aunque es medio raro, o sea, como acompañamos a la persona que también deje sustancias. Claro. ¿No? Para que se dé cuenta que en realidad el placer lo tienen todos adentro. No es que la sustancia me hace que yo me ilumine y tenga, o sea, yo tengo la capacidad de pedir al otro lo que necesito, de preguntarle al otro lo que necesita, o sea, es una actitud humana, no es que la sustancia te lo genera, está dentro tuyo ese poder. Por eso a través de la terapia sexual acompañamos a que la gente se empodere sin sustancias, no es que estamos acá. Re vainilla y re eso que acabas de decir. Re vainilla, tenemos que redondear, pero también hay una cosa que... Hay una invitación para hoy, ¿no? Viernes 28 de marzo, para Ahí poner está. este afiche que lo tenemos aquí, Acá, miren. junto a la Sociedad Uruguaya de Sexología, vamos a hacer una jornada muy interesante que es cómo reducir el daño, cómo acompañar a las personas para que conecten con el placer, y está abierta. Obviamente al principio dijimos, bueno, profesionales de la salud, pero bueno, hay también muchas personas que están viviendo esto desde el placer, pero también desde el displacer, cuando no puedo controlar las sustancias, familias que a veces necesitan un acompañamiento amoroso de la cosa, que no está planteado desde la medicina con amorosidad. Entonces la jornada está abierta a toda la población, ya hay un montón de gente inscripta, estamos muy agradecidos, y se pueden inscribir a la Sociedad Uruguaya de Sexología en el Instagram. Instagram o el celular que está por ahí abajo. Ahí está saliendo, sí, ahora en el Zócalo estuvo saliendo todo el tiempo la dirección de Instagram, @SUC_Uruguay. Ahí está. Y vamos a hacer debates grupales, colectivos, nos vamos a mezclar entre las personas. De 19 a 22 horas, ¿verdad? Sí, son muchas horas para charlar, para pensar esto desde otra óptica. Vos decías agradecidos y de verdad los agradecidos somos nosotros, estamos fascinados por lo que ha sido esta columna, creo que de verdad todos aprendimos un montón. ¡Qué linda! Así que muchas gracias, Muchas gracias, un placer. Un placer. Ya tengo temas para la próxima columna. Tenemos que potenciarla. Yo quiero una fiesta roce. Bueno, acá hay un par. Bueno, hagamos una fiesta rosa Ciudad Viva. Sean vainillas. No, entre todos conocidos. Antifaces. Entre todos conocidos. No, antifaces, nadie va a saber quién es y hay pulseras de consentimiento, nadie te va a obligar a hacer nada. Claro, podés ir y No mirar. voy a hacer comentarios, Estaría buenísima. Muy bien. Estaría buenísimo. En los pasillos de acá hay roce abundante, pero otro tipo de roce, pero podemos ver. Sí, porque son angostitos los... Mientras haya consentimiento. Yo me paro a charlar ahí muchas veces. Ahí va. Aprovechando. El pasillo de placer. Pero quédate acá que charlamos acá. Entonces todo el mundo tiene que pasar rozando. Gracias, Gracias, doctora. un placer. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Que se apronte ahora. Que se apronte la que te dije porque nos va a tener que responder todo lo que me Una cosita más, Marcelo, por Sí, favor. Doctora Vivian Dufo, Vivian. usted, la
nuestra movilera Agustina la nombró con respecto a los juguetes sexuales, que ella no necesita ningún ser humano para recibir placer porque ya la tecnología ha avanzado. ¿Puede recomendarnos usted algún lugar donde pueda ir a comprar juguetes sexuales nuestra movilera? Bueno, yo recomiendo Secret Store. Secret Store. ¿Y dónde pueden encontrar Secret Store? Lo buscan en Instagram. Secret Store Uruguay, tiene una página web. ¿Ah, uruguaya? Sí, es uruguaya, se dedica, es más, tienen un eslogan que dice, vinimos para que la pases bien, llegamos para que la pases bien. Es una empresa que se dedica a insumos de terapia sexual y que tienen como una mirada muy linda, porque habitualmente algunos sex shops tienden a tener como que el gran tamaño es lo mejor y en realidad no es así. No necesitamos grandes porongueros para poder pasarla bien. El clítoris está afuera. Rompí todo, así como el porrito, lo mismo. Podemos pasarla muy bien sin necesidad de cosas grandes y bueno, ellos tienen como esa mirada más desde humanista, fisiológica, está muy lindo, búscanlo porque minimalista, real, ahí podemos comer. Minimalista. No, tampoco. No, minimalista no, realista. Para el clítoris, alguien quiere pensar en el clítoris. Lo que es fisioterapia de piso pélvico, bueno, está muy linda, búscanla porque ahí Agus puede ¿No tiene encontrar. local? Tiene, no sé dónde, sí, tiene local, porque en realidad, y si no por internet. Pero a mí me gusta ir, tenemos que traer a las chiquilinas. ver, tocar. En la fiesta rosa Sí. vamos a poner un stand entonces de Ahí va, Secret. claro. Bueno, yo me encargo del stand si Chivo, quieren. chivo y pico, me encantó. Muchas gracias, Doc. ¿Cómo era? ¿Me repite el nombre? ¿De qué? Secret. No. Secret Store. Secret Como Store. tienda Secretitas. secreta, le metieron ahí pero está muy lindo, es muy Y interesante. no es para detectives secretos. No, está muy linda. Búsquenla porque está buena, está buena. Bueno, y después vamos... ¿Podemos conseguir algún premiito? Un algo así? sorteíto. Ya que vamos a Ay, buscar. Ahí sí, va. para Metemos un regalar. Así van a lo de Silverio y después disfrutan de... Hay unos que vienen con aplicación, sí. se lo pone uno y el otro mientras comes el asado. Exacto, te va. los conozco, los conozco. Ah. Doc, pero también después, porque vi muchas cosas del diálogo, ¿no? De dialogar antes del sexo. Pero eso se da también, creo que más cuando uno tiene una relación, una confianza que va a tener. Pero muchas veces, pero muchas veces es en el momento. Ahí no dialogas nada. No, pero tiene que estar el diálogo. En ese mismo momento, así como te decía Barbie con Cuando el Shibari te mientras entraste en la calentura... pará. Vamos a anotar qué cosa... No anotar, pero puede haber un contrato verbal que se tiene que trabajar. Qué lindo que te pregunten qué te gusta, Claro. qué hermoso. ¿Qué tenés Hay que ganas? chichonear. Voy bien así. Pero eso cuando lo calculás, cuando es una cosa así que te... No te eduqué nada. Hace más de un año que vengo. Tira la ¿Para toalla. qué hablo? ¿Para qué? Para el día que viene. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Reprobado. Nos vemos en la fiesta y nos refregamos. Señores, me despido. Muchísimas gracias. No, refregamos, no, rozamos. Rozamos. Ya refregamos es Andate como otro. con la rosadita que ya. Es otro, pero también me gusta el refregamos. Señores, me voy a recibir a la reina del tránsito.